matemáticamente la argumentación de von Bauer y la encontró correcta. ¿Sí? Es un también está traducido gracias a los profesores españoles que se han interesado en estos temas pues, muy complejos, porque la bibliografía no está en español, muy complejos para nosotros. Bien, ustedes pues verán si les convence la teoría de von Bauer o siguen pensando en Keynes, que el interés es lo que él llama el precio de la impaciencia. El deudor quiere gastar y el acreedor quiere ahorrar, y el uno tiene que pagarle al otro. Bien, segundo tema que yo quiero, ustedes pueden preguntar todo lo que quieran y refutar. A mí me gusta la pelea, yo soy hijo del debate. ¿Sí? ¿No están de acuerdo? Encantado. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. O si quieren una adición. Bien. Segundo tema que tengo, pues, son las características de los intereses. La homogeneidad, 2230 del Código Civil. La prestación principal es dinero y los intereses se expresan y se pagan en dinero. El Código Civil dice que se pueden pagar en bienes fungibles. En más de 50 años de ejercicio profesional que tengo, no he visto el primer caso, de modo que eso es, a mi juicio, letra muerta. Segundo, que es muy importante, muy complejo, los intereses son accesorios. Entonces, la existencia de intereses depende de la existencia previa de una obligación denominada principal, pero los intereses tienen existencia jurídica propia, independiente, no se mezclan, ni se suman, ni se confunden con el capital. Si hacemos eso, podemos incidir en un problema que se llama anatocismo, con graves consecuencias. De modo que los intereses y el capital no se confunden, los intereses mantienen su identidad y su autonomía, y se extinguen por separado. Bien. Entonces, el carácter accesorio es muy, ¿cómo llamarlo?, muy débil. ¿Sí? Por ejemplo, declarada la nulidad de la obligación principal, los intereses pueden subsistir. Pueden subsistir. Hay quienes dicen que declarada la nulidad de la obligación principal, la obligación de pagar intereses queda sin piso. Bien. Lo que yo quiero decirles es que los modos de extinción de las obligaciones operan independientemente respecto del capital y respecto del interés. Bien, periodicidad, tercero. Los intereses se pagan por periodos de días, meses, etcétera, pero se causan día a día. Los italianos tienen la expresión correcta, a mi juicio, ¿sí? Giorno per giorno. Nosotros no tenemos, nuestro código no lo dice expresamente, ¿sí? Se estipulan por meses, por trimestres, por semestres, por años, pero se causan día a día. Entonces, la tasa de interés se establece en función del tiempo, pero se causa, repito, día a día. El código alemán lo tiene más claro. Si se ha estipulado el pago de intereses y si no se ha establecido un periodo diverso,
son debidos al final de cada año. Nuestro código no lo establece, pero los tribunales y todo el mundo entiende que se pagan al vencimiento de cada periodo estipulado. El artículo 1163 del Código de Comercio aporta allí una solución, pues quizá, porque habla de periodos de pago. Los periodos de pago coinciden con el término estipulado de meses, trimestres, semestres. Proporcionalidad es otro elemento. Es consecuencia de la homogeneidad. La tasa de interés es un porcentaje sobre el capital. ¿Sí? Es un porcentaje sobre el capital. Bien, esos son los elementos característicos de la tasa de interés. Bien, tenemos una situación muy particular en nuestro país. Tenemos régimen de intereses en el Código Civil y régimen de intereses en el Código de Comercio, lo cual pues genera dificultad. Incluso ha habido debates en las Cortes de que debiera desaparecer esa diferencia. Me parece que no puede desaparecer. ¿Cuál es la diferencia? Los bancos, que son los profesionales del crédito, son eso, profesionales. Y tienen unos costos y unos gastos y unas reglamentaciones muy onerosas, ¿sí?, que determinan que la tasa de interés sea el mecanismo por el cual recuperan pues la inversión y los costos de la captación. Mientras que en materia civil, pues las personas que prestan, etcétera, no son profesionales. Y si lo son, se vuelven profesionales, caemos en la captación masiva ilegal que grandes dificultades y dolores de cabeza le ha causado al país. De modo que sostener que debe desaparecer la distinción entre el régimen civil y el régimen comercial no me parece razonable. Nuestro país no ha llegado al punto de desarrollo económico ideal, y es que no haya mercado civil o extrabancario de dinero. En los países desarrollados los bancos asumen por lo menos el 90 o más % de toda la actividad financiera, pero en nuestro país no hemos llegado allá y tenemos esos fenómenos pues terribles del gota a gota, etcétera, etcétera, que ojalá ustedes tengan estudios. Yo he estado buscando estudios sobre eso y no he encontrado pues así estudios de verdad serios sobre ese mercado extrabancario con esas dificultades. Entonces, para mí es peligroso el tratar de eliminar la tasa de interés en materia civil. ¿Por qué? Porque desaparece, todos se vuelven profesionales. Tendríamos que asimilarlos por el derecho comercial. El derecho comercial parte de la base de que el banco es un profesional de su actividad, sujeto a una reglamentación estricta que además le implica costos. Bien, entonces el Código Civil remite al mercado para saber cuál es la tasa de interés legítima. Queda pendiente, queda el tema de hasta cuánto se puede cobrar por intereses. El Código Civil, siguiendo el Código francés, dice el mercado. Y habla de intereses de la plaza. ¿Por qué? Porque el país no era, cuando se redactó el Código Civil, homogéneo, no lo es aún hoy. Entonces el costo del dinero no es uniforme en todo el país. Hay plazas donde puede tener unas diferencias importantes respecto de otras, por las distancias, etcétera. El país no es homogéneo. Hay una relación directa entre el mutuo y la tasa de interés. Los italianos
crearon una categoría, la tomaron un poco de los alemanes, pero crearon una categoría que se llama los contratos de crédito. Los contratos de crédito implican, el mutuo es el más importante, pero no es el único. Los contratos de crédito implican entrega de dinero, restitución de la suma de dinero, y entre esos dos momentos, entrega y restitución, un plazo que es esencial, un plazo de tiempo. Pues un plazo de tiempo es tautológico. Sí, dicen los italianos, sí encontramos esos tres elementos, encontramos un contrato de crédito. Los textos recientes en Italia han abandonado un poco esa precisión de los contratos de crédito. Hay alguna crítica sobre eso. No soy muy enfáticos hoy día como lo fueron antes, pero la distinción a mí me parece válida y la clasificación de contratos de crédito me parece perfectamente válida. Entonces, hay muchos contratos de crédito, el único no es el mutuo. Bien, ¿por qué lo menciono? Porque, a mi juicio, la reglamentación de los intereses aplica a todos los contratos de crédito de dinero, no solo al mutuo. Y tenemos situaciones muy complejas. Por ejemplo, el seguro de los contratos de arrendamiento, cuando el arrendatario no paga, entonces las aseguradoras cobran, y cobran muchísimo, cobran carísimo. Las peleas que yo he tenido dicen, no, pero como es que eso no es mutuo, es contrato de crédito, aplica la reglamentación. Los jueces no lo perciben tampoco así. Entonces tienen en la mente que solo aplican las reglamentaciones al mutuo, pero el mutuo no es el único contrato de crédito, son numerosos. Entonces ahí queda esa propuesta para ver si racionalizamos los contratos de crédito aplicando los límites y la técnica que está establecida para el mutuo. Yo pienso que sí se puede, ustedes pueden pensar lo contrario. En fin, con los jueces no he podido. Bien. No, sí, no. No, a mí la argumentación me parece muy clara, pero me dicen en una frase, es que eso no es mutuo, no está limitado. No puede ser, a mi juicio. Bien. Una de las características del mutuo pues es que los bienes dados en mutuo son fungibles. Entonces, pues yo creo que no tengo necesidad de indicar aquí qué es fungibilidad, sustituibilidad, ¿no? Como yo le decía a mis hijas solteras, pues no, los novios son fungibles, no se preocupen. No es cierto, ¿no? Pero no es cierto, porque pero bien. El mutuo civil es naturalmente gratuito, viene desde Roma, así lo estableció el señor Bello. Bien. Tenemos un tema político. El Estado debe intervenir las tasas de interés, entonces ahí tenemos una pelea infinita. A mi juicio no, y eso me lo enseñó desde mucho tiempo atrás Antonio Rocha, que no participaba, era pues liberal también en temas de economía. Yo pienso que el Estado, y es la tendencia moderna, no debe intervenir, se vuelve irreal. La última vez que el Estado colombiano intervino vía junta directiva entonces del Banco de la República fue el gobierno Samper, por los graves problemas financieros que hubo en ese gobierno, perdón. Y eso generó unas distorsiones enormes y una reacción muy grande. Esa intervención en las tasas de interés directa
se eliminó, no ha vuelto a ocurrir, hagan la cuenta, hace bastante tiempo. Entonces, mi punto es, el Estado debe permitir que el mercado funcione. Desde luego, si hay distorsiones del mercado, debe intervenir y tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Recuerden el lema del Partido Liberal en la Constituyente, que lo lideró Cepeda Papá, ¿sí? Que dijo, ¿qué queremos? ¿Sí? Tanta libertad cuanto sea posible, tanta intervención cuanto sea necesaria. Con ese lema, la bancada liberal de la Constituyente, que era la mayoritaria, manejó todos estos temas, ¿sí? Aparte de cualquier concepción política o partidista, lo que sea, a mí me parece que es una concepción sana. Desde luego, hay voces que sostienen hoy reiteradamente que debe intervenirse la tasa de interés. Los casos en que eso ha sucedido, nacional e internacionalmente, no son desastrosos, si se quiere, no son afortunados. Bien. El Código Civil distingue entre intereses remuneratorios, que es el costo del dinero, e intereses moratorios. Pongamos la precisión con los últimos. Los intereses moratorios no son una sanción, un castigo, una pena, son una indemnización. El legislador parte del presupuesto, del supuesto de que el no pago oportuno de los intereses remuneratorios, el no pago oportuno del capital genera un daño, y ese daño causa una indemnización. ¿Qué son los intereses moratorios? Son los intereses moratorios. El Código Civil dice que cuando se deben intereses moratorios porque no se ha pagado el capital, no hay necesidad de probar ningún daño, ningún perjuicio. La ley asume que se ha causado el perjuicio, pero es una indemnización, no una sanción. Aquí en el libro que escribí sobre esto de las tasas de interés, pues traigo una jurisprudencia argentina que es pues muy perentoria sobre eso. El interés remuneratorio es el costo del dinero. A nivel internacional, el costo del dinero puro, es decir, supuesta una inflación cero, es más o menos del 5% anual. Lo demás obedece a pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las normas colombianas, manos de la Superintendencia Bancaria, prohibieron distinguir entre el interés puro y la pérdida de poder adquisitivo. Cualquier fórmula que se establezca, que se estipule para precisar cuál es el interés y cuál es la pérdida de poder adquisitivo, no se tiene en cuenta. Se aplica la tasa máxima de interés según las regulaciones de la superintendencia. Técnicamente se puede distinguir cuál es el valor puro del dinero y cuál es la pérdida de poder adquisitivo, pero la ley colombiana, a instancia de la superintendencia, cortó por lo sano y la distinción no se puede hacer. Se puede hacer técnicamente, pero no se puede aplicar jurídicamente. Es una sola el costo del dinero certificado por la superintendencia en materia de intereses comerciales. Bien. Pregunta, ¿el interés remuneratorio es la única indemnización posible? En
interés moratorio, es la única indemnización posible. Los chilenos dicen, desde tiempos de Somarriba, dicen indemnización única y plena, que no se puede cobrar más. Y Nestrosa, en su estudio sobre intereses, sostiene, en su tratado de obligaciones, sostiene que si se prueban otros daños, se puede cobrar más allá de la tasa máxima de interés permitida, ¿sí? O pactada. Pero no conozco ningún caso. No sé si ustedes lo conozcan, no conozco ninguno en donde eso suceda, de modo que el interés moratorio funciona como la única, o ha funcionado en el país como la única consecuencia del no pago oportuno del capital. Bien, en materia civil se compara la tasa estipulada con la que arroja el mercado al tiempo de la convención y hay una acción para reducirlo. Si el deudor considera que el interés estipulado excede más de una mitad al interés corriente al tiempo de la convención, acudirá al juez en demanda de reducción a dicho interés corriente. El interés corriente en materia civil es el interés de la plaza. Interés corriente es una palabra muy técnica que significa interés de mercado. Interés corriente es completamente ajeno a una intervención del Estado, no es un interés fijado por el Estado. Entonces, si el exceso es de más de la mitad frente al interés estipulado, frente al interés vigente en el mercado al tiempo de la convención, el juez procede a reducir la tasa a dicho interés corriente. Bien. Problema. Los jueces en obligaciones civiles aplican por regla general las certificaciones de la Superintendencia sobre Interés Bancario Corriente. A mi juicio es un error porque son cosas distintas, pero han tomado esa práctica. No son iguales y debe mantenerse, a mi juicio, la diferencia. Pero, desde luego, yo entiendo a los jueces que probar el interés de la plaza en determinado lugar del país puede ser pues una tarea más bien difícil, mientras que aplicar la reglamentación de la superintendencia pues es relativamente fácil. Eso no quiere decir que no haya un inconveniente, a mi juicio. Bien. ¿Y el interés de mora? El límite del interés moratorio está establecido en el Código Civil en el artículo 1601. Con toda lógica, el artículo 1601 corresponde a la cláusula penal. ¿Por qué? Porque una de las funciones de cláusula penal es tasación anticipada de perjuicios y el interés moratorio es indemnización de perjuicios. De modo que está bien que ese límite esté allí. ¿Qué dice el artículo? Se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximo del interés que es permitido estipular. Hay una diferencia entre la reducción del interés remuneratorio y del interés moratorio. ¿Sí? En materia de interés remuneratorio se reduce al interés vigente en el momento de la estipulación del que se pruebe. En materia de interés moratorio se reduce al máximo del interés que es permitido estipular. ¿Cuál es el máximo? 1.5 veces el interés de la plaza. Es decir, el interés de la plaza más una mitad, 1.5 veces. Tiene lógica, porque el interés moratorio es una indemnización. Bien.
Yo tengo un análisis pues como largo y un poco fatigante, que desde luego no lo voy a hacer ahora, de la jurisprudencia. Lo que debo decir es que finalmente estas ideas vinieron a quedar claras en la sentencia de William Namel, el doctor William Namel, 27 de agosto de 2008. Hay una distinción entre qué son los intereses de plazo, los intereses moratorios, etcétera. La Corte gastó más de 100 años en precisar los conceptos sobre intereses. Por favor. ¿Perdón? No debe haber, a mi juicio. Ahora, sí, pero ha habido, ustedes saben que ha habido unos problemas enormes, pero ya vamos para allá, si me lo permite, vamos a entrar a los intereses comerciales, pues que son, dijéramos, pues los más importantes. Ahí hay, es decir, su pregunta es pertinente, ahí hay unos desfases, ahí ha habido unas situaciones graves. Bien, y hay situaciones políticas. Bien. Entonces, también los intereses están regulados en el Código de Comercio. El artículo pertinente dice: en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario, el deudor está obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. El Código de Comercio no establece la obligación de pagar intereses remuneratorios en obligaciones de dinero. No lo establece. Sigue la misma pauta del Código Civil 1617. En el Código Civil no se deben intereses de plazo si no se estipulan. Viene del derecho romano, estipulatio usure se llama eso. Si no se estipulan intereses remuneratorios en obligaciones civiles, no se deben. El Código de Comercio hizo lo mismo, a mi juicio muy equivocadamente. ¿Por qué? Porque la situación es completamente distinta, ¿sí? Recuerden, en materia comercial hay un principio que pues, lo tienen reiterado todos los textos, y es el principio de la onerosidad de las obligaciones mercantiles. Se presumen onerosas, pero eso no lo pensó el legislador cuando habló de obligaciones dinerarias mercantiles. Si algunas deben ser onerosas, son las dinerarias mercantiles. Desde luego, no hay banco que se vaya a equivocar y omita estipular en los pagarés la tasa de interés, pero técnicamente no está. Comparo con la ley chilena, que se debe a los Chicago Boys, ¿no? Lo pueden deducir por la fecha, 27 de junio de 1981. La gratuidad, comillas, ley chilena, la gratuidad de la ley, la gratuidad no se presume en las operaciones de crédito de dinero, salvo disposiciones de la ley o pacto en contrario, ellas devengan intereses corrientes calculados sobre el capital o sobre el capital reajustado. Ese texto, repito, debido a los Chicago Boys, todavía están ahí, ¿no? Ahí está Piñera otra vez, pues, de candidato. No existe en nuestro país. Bien. Inestrosa dice, por ejemplo, que el interés legal generalizado en las obligaciones dinerarias es extraño a nuestro derecho.
La ley comercial solo ha establecido la obligación de pagar intereses remuneratorios o compensatorios en los siguientes casos. Exclusivamente son los contratos de dinero, mercantiles de dinero onerosos. Mutuo, 1163 del Código de Comercio. Mutuo. Depósito de dinero, 1170. Cuenta corriente mercantil, 1251. Sobregiro en cuenta corriente bancaria, que el sobregiro pues ha tenido también su historia. Sobregiro en cuenta corriente bancaria, decreto 663 de 1993, artículo 125. Ese es el estatuto financiero, versión original. Y suministro o venta hecha al fiado sin estipulación de plazo para el pago un mes después de pasada la cuenta, 885. La apertura de crédito causa una comisión, no causa intereses. Los intereses los causa el uso. ¿Sí? La apertura de crédito es el contrato base de las tarjetas de crédito. Bien. Voy a comenzar a contestarle. El Código de Comercio siguió en materia de cuánto es el límite máximo de interés la misma pauta del Código Civil, es decir, ir al mercado. Problema. Mientras el Código de Comercio del año 70, 71 tenía estos principios, la legislación bancaria no. Una cosa absurda. La remuneración de los ahorros, de las captaciones por ahorros, estaba limitada de una manera absolutamente irreal. ¿Sí? Una remuneración por el saldo mínimo trimestral, ni siquiera el promedio, el mínimo era lo que se remuneraba. Entonces, mientras existió libertad, ¿no?, para pactar la tasa remuneratoria de los usos, ¿no?, de los créditos, los bancos tenían unas limitaciones favorables a ellos, unas limitaciones para remunerar las captaciones. Entonces, técnicamente hay una relación total entre las captaciones y las colocaciones, entre las fuentes y los usos. ¿Sí? Entonces, si tengo las captaciones reglamentadas y los usos libres, pues el banco no va a hacerlo, ¿sí?, porque se quiebra. ¿Sí? Bien, finalmente eso fue derogado en el año 90. Decreto 2994 de 1990, gobierno Gaviria eliminó esas limitaciones absurdas. Bien, pero tenemos el artículo 884 del Código de Comercio, que ha recibido el premio Atila de mala redacción de las leyes en Colombia. El premio Atila lo establecieron los arquitectos para los peores diseños posibles. Entre otros se lo ganó la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? Sí, pues con toda la razón. Un monstruo de concreto ahí, ¿sí?, en la Candelaria, en la zona más antigua de la ciudad. Completamente incongruente, ¿no? Pues puede cumplir las funciones de biblioteca bien, pero diseño atroz. ¿Sí? A mi juicio, se ganó el premio Atila. Pues el 884 también se ganó el premio Atila. El artículo 884 del Código de Comercio arranca copiando el artículo 219 del Código de Comercio terrestre derogado, es decir, una vieja tradición en nuestro país. Cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital sin que se especifique por convenio el interés, hasta ahí el Código de Comercio terrestre, este será el bancario corriente.
¿Dónde apunta eso? A los 5 casos que les di. ¿Sí? Cuando no, en el mutuo, en el depósito, en el sobregiro en cuenta corriente, etcétera, no se establece cuál es la tasa, se aplica el 884, se remite al interés bancario corriente, es el interés legal para esos casos. Bien, si las partes no han estipulado el interés moratorio será del doble, y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses. Entonces pasa de una norma supletiva de la voluntad de las partes a una norma imperativa sancionatoria, sin solución de continuidad. ¿Cuál fue el problema? No dijo cuál era el máximo permitido del interés remuneratorio comercial. Y ustedes saben que hay como 5 interpretaciones, que no me voy a referir a todas ellas. La peor es la vigente. Entonces, inicialmente se dijo que aplicaba la analogía con el 2231 del Código Civil. Entonces, el límite era 1.5 veces, no el interés de la plaza ya como dice el Código Civil, sino del bancario corriente. Hubo críticas desde un comienzo a eso, porque era una mezcolanza. No es, se aplica la analogía para establecer el límite, pero no para la sanción, que esa sí tiene norma expresa. Eso lo explicó brillantemente, como era propio de él, Álvaro Copete Lizarrate. Entonces, durante mucho tiempo se sostuvo, se aplicó la analogía, 1.5 veces, ya no del interés de la plaza, sino del bancario corriente. Bien. Esa tesis se puede denominar tesis de del vacío o laguna. La segunda tesis que no tuvo aplicación, pues hasta donde yo sé, es la de Arrula Paucar, 822 del Código de Comercio. El 822 del Código de Comercio es la norma fundamental que establece la unidad parcial de derecho privado en Colombia. ¿Sí? Aplican las normas sobre contratos, sobre obligaciones, etcétera, etcétera, excepto que el Código de Comercio tenga norma expresa. Entonces, Arrula Paucar dijo, se aplica el 2231, ya no por analogía, sino por remisión del artículo 822. Yo no participo de esa idea. No es el 2231 del Código Civil no es una norma fundamental de obligaciones, es una norma específica del contrato de mutuo. La interpretación no tuvo mayor aplicación. No hay vacío, tercera teoría. No hay vacío porque la norma dice, el 884 dice que si se viola cualquiera de estos montos, se perderán los intereses, hay unas sanciones. Entonces, la interpretación dice, entonces el interés remuneratorio no puede ser superior al interés moratorio, lo cual es un absurdo total, es una petición de principio. Es confundir dos cosas, el interés remuneratorio es una cosa y el interés moratorio es otra, ¿sí? Distintas totalmente. Pues son próximas, pero no son iguales. Entonces fue, a mi juicio, un despropósito. Eso se lo inventó la superintendencia y lo aplicó la Corte en una sentencia que duró vigente durante mucho tiempo. Después vino una norma legal, vino el salvamento de voto del magistrado Esguerra Samper a esa sentencia de la Corte. La sentencia es de 29 de mayo del 81, Esguerra Samper salvó el voto y dijo
no hay vacío. El vacío se llena por disposición legal con el interés bancario corriente, forzando las palabras. La ley no dice eso, pero desde luego yo prefiero esa interpretación de que se aplica el interés bancario corriente a decir que el interés bancario, perdón, que el interés de mora y el interés de plazo son iguales, lo cual sí es todavía más absurdo. Bien, pero esa interpretación de desguerra no prosperó y hubo un problema político. Durante años, y es su pregunta, la superintendencia se arrogó la facultad de fijar el interés bancario corriente, porque la norma era el Código de Procedimiento Civil anterior, que decía que el interés bancario corriente lo fijará la superintendencia. Y la superintendencia, ni corta ni perezosa, interpretó fijará como que tenía el poder de establecer cuál era el interés bancario corriente, poder que nunca ha tenido, ni bajo la Constitución anterior del 86 y sus reformas, ni bajo la Constitución actual. No tiene ese poder, y ya así lo reconoció el Consejo de Estado. Pero duramos años en que la super hizo eso. ¿Y qué hacía? Certificaba un interés irreal. Por años certificó el 18%. ¿Para qué? Como la norma que ya leí decía que el máximo permitido era el doble, entonces todo el mundo estipulaba el doble, el 36. ¿Sí? Y por años se mantuvo eso, y la super, muchos debates, etcétera, y decía el superintendente: no voy a fijar un interés superior porque eso es invitar al alza. Entonces era una manera no legítima de intervenir la tasa de interés. Finalmente, a raíz de los problemas políticos sobre esto, ¿qué pasó? El tema se resolvió. ¿Qué pasó? El gobierno Pastrana lo primero que hizo, pues una de sus banderas es: voy a bajar la tasa de interés. No puede ser. El gobierno Samper, la tasa de interés llegó al 53%. No hay negocio en el país, ni yo creo que en ningún país, que aguante una tasa de esa magnitud. Entonces, su ministro, Restrepo, comenzó a dar los pasos para bajar la tasa de interés, ¿sí? Forzar las situaciones económicas, no interviniendo directamente. Lo hubiera podido hacer la Junta Directiva Banco República, no lo hizo, pero manejando las finanzas a través del Banco de la República para determinar una progresiva baja a la tasa de interés. Finalmente bajó. Y entonces, pues ya pues era más realista poder certificar una tasa real, era más viable poder certificar una tasa real que una tasa manipulada, no real, como el 18%. ¿Sí? El gobierno Pastrana y su ministro hicieron mucho énfasis, mucha fuerza a los bancos, porque los bancos tenían créditos estipulados a tasas altas, porque tenían que pagar también tasas altas por los certificados de depósito a término, y la superintendencia comenzó a forzar muy fuerte para que los bancos comenzaran a reducir las tasas de los créditos que tenían. Políticamente no hubo una intervención forzosa, lo hubieran podido hacer. Esto condujo a que se le consultara al Consejo de Estado en medio de un gran debate cuál era el tema de las tasas de interés. Que se consultara, que el Consejo de Estado, Sala de Servicio Civil, etcétera, y el Consejo de Estado respondió en un concepto pues, muy ponderado, muy juicioso, del año 2000. Lo primero que dijo el Consejo de Estado es: la superintendencia no tiene poder ninguno de fijar la tasa de interés. No tiene, eso le corresponde únicamente al Banco de la República, Junta Directiva, cuando interviene la economía, solo cuando interviene la economía, del resto no.
Y el segundo punto, allí de la tesis del Consejo de Estado que vale la pena destacar, es la superintendencia había traído como argumento para forzar la reducción de la tasa de interés de los créditos otorgados del Código Penal, artículo, creo que hoy es 305, ¿sí? El Consejo de Estado, el 305 es la tasa de usura, el Consejo de Estado resolvió avalar, respaldar esa posición de la superintendencia, dijo que estaba bien invocar la tasa de usura. Es un despropósito absoluto. No hay aplicaciones extrapenales del Código Penal. No podemos aplicar el Código Penal como un mecanismo de control de la economía, de intervención en la economía. El Código Penal no es para eso. En eso ya en el país no existe la menor duda. Pero esa es la tesis vigente. La Super dijo no se puede estipular en ningún momento una tasa que supere la tasa de usura que ella misma certifica, es 1.5 veces el interés bancario corriente. Ni se puede pagar en cualquier momento. Si se paga, se hace un pago ilícito. Repito, es absolutamente antitécnico invocar el Código Penal y tratar de aplicarlo a situaciones distintas al delito. Tienen que reunirse, como ustedes, probablemente mucho mejores penalistas que yo, como ustedes lo saben, tienen que reunirse todos los elementos del tipo y no uno. Por favor. Pero digamos, cuando yo pacto una tasa de interés, en el momento del pacto no es usura, pero por efecto, digamos, de una certificación en el futuro, puede que sea usura. Baja, no la puede pagar. O sea, yo, lo que cuando incluyen los contratos de los bancos se reducirá en el margen correspondiente. Digamos que no pactan eso. No, de orden, según la superintendencia es de orden público. Entonces, pues, las peleas mías en todo esto, pues, hago mal en mencionarlas, pero son muchas. La Super confunde allí. El artículo 305 del Código Penal y de cualquier otro artículo del Código Penal son orden público, pero orden público no de intervención en la economía, es de orden público de protección. Entonces, los franceses que se inventaron esa cosa del orden público que hartas dificultades les ha generado, distinguen orden público de intervención. Ese es el que tiene la Junta Directiva del Banco de la República, que no usa desde el gobierno de San Pedro. Lo otro son aplicaciones de un orden público de protección. Por ejemplo, la usura está protegiendo a un grupo de deudores, dijéramos, vulnerable, ¿sí? Pero no es un orden público de intervención, no podemos confundir eso. Bien. En 1999 se expidió la ley 510 y se modificó la norma, el 884. Hoy es el artículo 111. Si el artículo 884 estaba mal redactado, el 111 de la ley 510 del 99 es peor. Sí, superó con creces. Mal redactado, con una redacción descuidada, ¿sí? El país, el Estado colombiano perdió la oportunidad al despedir la ley esta del año 99 de arreglar ese artículo 884 bien. No lo hicieron. ¿Quién lo redactó? ¿Quién hizo el trabajo de redacción? La superintendencia. Personajes muy conocidos que están en la escena hoy. No, que eso lo interpreten los jueces. Y repitieron el mismo texto, sin ninguna modificación, haciendo un error de gramática. No se pudo resolver el problema. Y seguimos entonces aplicando la Código Penal como límite máximo del interés remuneratorio.
Para mí, esta norma es muy importante en el sentido de que elimina la posibilidad de la analogía. La analogía parte del presupuesto de que hay una omisión involuntaria del legislador, pero el artículo 111 de la ley 510 del 99 no es una omisión involuntaria, es voluntaria. Voluntaria. La tesis es de los alemanes, de Winscheid, etcétera, está reiterada. Si hay una omisión voluntaria del legislador, no hay analogía. El legislador no consideró de caso legislar y tiene el poder de hacerlo, así como tiene el poder de legislar, tiene el poder de no legislar. Hay muy interesantes concepciones sobre eso. No legisló. Entonces, a mi juicio, en este momento hablar de analogía no es viable. Analogía con el 2231 del Código Civil. El Consejo de Estado piensa lo mismo, pero por otras razones. El Consejo de Estado dice que la única autoridad que puede intervenir la tasa de interés es la Junta Directiva del Banco República, en lo cual se le fue la mano, porque el legislador, según las normas constitucionales, también puede regular. Por ejemplo, la tasa de usura es una regulación del legislador y no de la Junta Directiva del Banco República, ¿sí? Lo que no puede hacer el legislador es intervenir la tasa, pero crear regulaciones marco sí lo puede hacer. No lo ha hecho. Bien. El problema de la sanción. Hay dos sanciones concurrentes. La que ya leí y la del artículo 111. Dispone el artículo 111. Cuando en los negocios mercantiles haya, y el verbo es hayan, haya, de pagarse réditos de un capital sin que especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente. Si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a 1,5 veces del bancario corriente, y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos, el acreedor perderá todos los intereses. Primera sanción, perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. ¿Qué sanción impone el artículo 72 de la Ley 45 del 90? El acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, aumentados en un monto igual, el doble. Pregunto, ¿el legislador estableció dos sanciones para una misma infracción? Eso viola un principio del non bis in idem. Martínez Neira y López Roca son los autores de estas cosas. Dice que esa norma, la pérdida de todos los intereses, solo se aplica a los intereses moratorios. En ninguna parte de la ley dice eso. Pero esa es su opinión, está escrita en su tratado sobre estos temas. ¿Cuál es mi opinión? Pues yo sigo a Kelsen. Hay quienes dicen que está pasado de moda, a mi juicio, en absoluto. En absoluto, es de los grandes juristas. El nuevo derecho no es muy kelseniano que digamos, pero bueno. Kelsen divide las normas primarias y normas secundarias. Normas primarias son las normas fundamentales y las normas sancionatorias son normas secundarias. Las infracciones son distintas y por eso hay dos sanciones. No hay acumulación de sanciones. Entonces, primera,
el artículo 111, tratar de obtener o devengar más del interés bancario corriente. ¿Sí? Entonces, o estipular más del interés bancario corriente en caso de mora 1.5 veces. El verbo cobrar es ambiguo. ¿Qué es cobrar? ¿Mandar la cuenta a cobro o percibir? En el sentido que está usado el verbo es percibir, ya, haber recaudado. Entonces, si se percibió los intereses, hay que devolverlos doblados. Si se percibieron los intereses. Y hay sentencia de la Corte que sí lo dice. Pues yo no los he percibido, no puedo devolver el doble. La otra situación es cuando simplemente se trató de obtener un pago ilegal superior. Allí no es que haya que devolverlos doblados, sino, como la norma lo dice, se perderán los intereses cobrados en exceso. Son distintas y no son acumulables. Esa es mi interpretación. Hasta ahora nadie me ha dicho que no, pero tampoco me han dicho que sí. Entonces, pero es un exceso, es demasiado. Son situaciones distintas y las sanciones son distintas. Pues yo voy a dejar unos minutos para... Pudiéramos hablar mucho más si alguien tiene... ¿Sí? Entonces, lo que usted dijo, la super por años fijó intereses sin poderlo hacer. ¿Sí? Finalmente, el Consejo de Estado tuvo que decir no lo puede hacer. Y finalmente el gobierno anterior, es decir, Uribe, sacó 2 decretos en donde reguló la certificación de los intereses. Primero, la super tiene que ser transparente y decir este es el sistema, porque no lo decía, tiene que decir este es el sistema. ¿Sí? La super recoge la información de los bancos le tienen que mandar la información sobre el valor o la tasa de interés de los créditos, pero es muy complejo. Excluyen, por ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque que tienen una utilización enorme en el país, porque las tarjetas de crédito es el interés más alto del mercado, lo excluyen. La superintendencia ha cambiado, yo tengo aquí la lista, como unas 10 veces de sistema de certificar la tasa de interés. ¿Sí? Entonces ya por lo menos esperamos que la super tenga la cosa clara y lo haga técnicamente y no se apropie de facultades que no pues, tiene. En los usos bancarios actuales, sobre todo en los contratos grandes, no se ve mucho que se cobran comisiones distintas o hay réditos que reciben los bancos distintos a cobrar intereses. Por ejemplo, yo cobro una comisión de disponibilidad por el flujo de crédito que el deudor no ha gastado, o una comisión de estructuración si el crédito tuvo cierta complejidad a la hora de armar el modelo financiero, y puedo cobrar comisiones por desembolsar, puedo cobrar comisiones por un pago anticipado que excedan los límites de la ley 1555. No sé si hay algo ya pacífico respecto si todas las comisiones que están relacionadas al contexto mutuo son susceptibles de ser tenidos en cuenta para calcular ese límite de interés. Pues la norma dice que interés es la remuneración del capital, todo lo que implique remuneración del capital, ¿sí? es interés. Por ejemplo, las comisiones tienen una justificación distinta, son los servicios. Por ejemplo, la utilización de las tarjetas de crédito, el uso genera intereses, pero abrir la tarjeta y prorrogarla y yo no sé qué y genera comisiones, son distintas. Porque lo que hacían, o sea, entiendo que digamos lo que la super, la doctrina trató de evitar, por ejemplo, los bancos a través de, sobre todo en el crédito consumo, el crédito masivo, los bancos a través de cobrar un análisis de estudio de crédito, trataban de doblar un poco la norma y cobrar más de lo estipulado. De lo permitido. Exacto, buscando algunas comisiones irreales. Si las comisiones son irreales, son
son ilegales. Si hay un servicio real, se puede cobrar. ¿Sí? Por ejemplo, cobran que no sé cuánto por cobro jurídico. No hacen nada. No hacen nada, no hacen ningún cobro. Pero un tanto por ciento de cobro jurídico cuando la deudora entra en mora. Eso es, si hay ya doctrina que eso es ilegal. Porque no hay servicio, no han cobrado nada, no han hecho nada. ¿Sí? El problema con la aplicación de la tasa de interés es un problema grave porque como lo hacen hay mecanismos que lo hacen mal, pero el mal hecho va en perjuicio del deudor. Hacen mal, hay técnicas mal, contrarias a todo esto, pero lo hacen y nadie se da cuenta. ¿Sí? El problema de la tasa de interés es que es un problema matemático. Yo en el libro no me iba a meter las matemáticas, finalmente no lo hice, porque en cualquier computador personal ya están el mecanismo de cálculo del interés bancario corriente, del interés efectivo anual y todo eso. Entonces pues no lo hice. Se puede hacer con ¿sí? Con los equipos actuales, o una calculadora financiera, o una calculadora normal no lo puede hacer. Entonces la gente tiene una ignorancia en estos temas y es motivo de abusos graves. ¿Sí? Y los juzgados, pues yo no es que hable más de los juzgados, pero en los casos que he tenido, pues generalmente las liquidaciones están mal hechas. Liquidan. Bueno, preguntas, ¿qué más? Por favor. ¿Cuál es el procedimiento para hacer el reconocimiento de esas sanciones, sobre todo tratamientos de los procesos ejecutivos? Porque cuando hay pago, utilizando el verbo cobrar, significa percibir. Entonces, cuando usted hace el pago, eso coincide con la terminación del proceso ejecutivo. Entonces, ¿cuál sería el escenario adecuado para discutir la sanción? La liquidación. Hay que presentar una liquidación, etcétera. Ahí están las normas. En esas liquidaciones suele haber errores de concepto, errores graves. Por fortuna el Código General del Proceso en materia de juicio hipotecario, acción real hipotecaria, tiene una norma que le permite al juez consultarle a la superintendencia de la liquidación. Es decir, no sé el origen de la norma, yo no soy procesalista, pero lo que uno ve allí es que el problema es tan grave que tuvieron que decir, consulte a la superintendencia, pues que supuestamente sabe liquidar esos créditos, que se vuelve un problema muy grave liquidar, y las diferencias pueden ser muy grandes y generalmente perjudican al deudor. Otra pregunta. Sí, hablamos ahorita que dentro de las sanciones estoy considerando 4 y en la ley 45, que la postura es que no se pueden hacer comunitariamente. Sí, Mi pregunta es, si la norma deja supuestos distintos, ¿dónde está el impedimento legal para que ocurra? Me explico. El Código Civil y el Código de Comercio, verbo principal, el pacto, que es el que sanciona el pacto de los intereses, cuya sanción en materia civil es reducirlo y en materia comercial es perderlo. Sin embargo, la ley 45, bajo los dos regímenes, aplica una misma sanción de cara al cobro, no frente al pacto, sino frente al cobro. Es devolver los intereses cobrados en exceso. cobrados en exceso, el doble. ¿Por qué no es posible? Entonces, devolver los doblados implica que deben haberse cobrado. Correcto. Si no se han cobrado, no se puede. Pero ¿qué pasa si no se han cobrado pero se estipularon, se trató de? Allí se pierde. Allí se pierde. Si es civil, se reduce. Se reduce. Si es comercial, se pierde. Entonces, si es posible aplicar las dos sanciones combinadas. En el primer caso simplemente se estipuló pero no se han percibido, se pierde. El crédito se vuelve gratuito. En el segundo las sanciones son onerosas.
cosa, ya se recibieron, tiene que devolverlos doblados. Esa es mi lectura. Desde luego, pues las normas son, ¿cómo llaman?, antitécnicas, debieran ser bastante mejor. Si tiene un momento yo les explico cómo funciona la prueba del interés bancario corriente. ¿Sí? La certificación, el sistema es muy deficiente. Tengan en cuenta pues cómo va en la certificación. Entonces la superintendencia recoge la información de los 3 meses anteriores o el término de lo que han cobrado los bancos durante los 3 meses y produce una nueva certificación que tiene una vigencia igual, lo que diga la norma lo fija la Banco República, ordena cuánto dura la certificación. Entonces agarramos el pasado, 3 meses, y lo proyectamos al futuro, 3 meses, supongamos, ¿sí? Entonces la certificación, es decir, no es realista, porque estamos regulando el futuro con los 3 últimos meses del pasado, ¿sí? ¿Y qué pasa si en término de la vigencia de la nueva certificación hay alteraciones del mercado? Entonces la certificación de la super actúa como freno si la tasa baja, porque los bancos pueden seguir cobrando 1.5 veces el interés bancario corriente certificado, ¿sí? Entonces, si la tasa baja, el mercado baja, el reflejo no se hace muy realista, muy rápido. Y si sube, tampoco. Entonces, está enfrentada la certificación con la realidad. Lo único que puede hacer es el Banco de la República pedir a la super que certifique de nuevo, es decir, que haga el proceso de medición. El sistema es una mezcla mala entre un sistema de fijación de tasa por el Estado y un sistema de mercado. Lo que hacen los bancos modernamente, los bancos pues, europeos, en fin, hacen operaciones, los bancos centrales hacen operaciones de mercado, ¿sí? Compran dinero, venden dinero, eso funciona con tasas de interés, hacen operaciones de mercado y las hacen con una tasa de interés. Puede poner una tasa más alta al mercado o una tasa más baja. No son intervenciones, son mecanismos de mercado. Los bancos modernos europeos tienen en cuenta esas intervenciones o esas operaciones que hacen las bancas centrales para fijar las tasas, ¿sí? Y no pedirle a los bancos que certifiquen y a un órgano del Estado que produzca una certificación. El peligro es la manipulación y eso. Lo ideal es que el mercado funcione y un actor del mercado pues, muy fuerte, muy importante son los bancos centrales. Cuando hacen estas operaciones de mercado abierto, no están interviniendo directamente en la economía, pero desde luego tienen una influencia grande en la economía. Si alguien me preguntara a mí qué hacemos con ese sistema, yo diría que lo cambiara y fuéramos a un sistema más moderno, ¿sí? Y que no sea una entidad del Estado que certifique. ¿Sí? Las manipulaciones han sido muy graves. ¿Sí? Yo preferiría que no. ¿Qué otra pregunta tienes? Perdone que hay ciertas incoherencias en el tema, pero pues es que el tema es complicado.